Hola, buenos días a todos. La verdad es que da gusto empezar así que os hayáis podido acercar porque hay muchos eventos y muchas charlas a lo largo de estos días, o sea que os agradecemos muchísimo lo primero que estéis aquí. Y luego me gustaría también que participarais, porque tenemos la suerte de contar con 4 super expertos en el campo de la alimentación de perros y gatos, y yo creo que es buena oportunidad también para que podáis intervenir, podáis aclarar las dudas que tengáis y compartir reflexiones que tengáis sobre este tema. Queríamos agradecer también a PAC, a IFEMA y a la feria el que nos permitan organizar esta redonda que coordina ANFAC, que sabéis que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, porque es un tema muy interesante, es un tema que yo creo que al profesional veterinario le interesa, también a la ciudadanía en general creo que es un tema que le interesa cada vez más y como decía, pues tenemos la suerte de contar con creo 4 expertos que nos van a dar su opinión y también trasladar sus conocimientos que son muy amplios sobre esta materia. Por eso me gustaría introducirlos brevemente. Tengo aquí a mi lado a Marta Hervera, que es diplomada por el European College of Veterinary and Comparative Nutrition, es doctora en nutrición animal por la OED, veterinaria, también está acreditada por el grupo de especialistas de nutrición clínica veterinaria por ABEPA, también eres fundadora y asesora de Expert in Pet Nutrition, formadora, divulgadora científica y miembro del comité científico de FEDIAF, que este es un tema importante también que lo quiero recalcar porque FEDIAF se nutre de científicos y expertos como Marta para elaborar guías nutricionales que luego comentarán seguramente a lo largo de esta charla. Víctor Romano. Víctor también es veterinario, hemos hecho pleno, yo creo, con los yo también soy veterinario, aquí todos veterinarios, seguro que muchos de los que estáis también sois veterinarios, bueno, la feria del profesional veterinario, es licenciado en veterinaria por la UBAV, tiene más de 20 años de experiencia en el sector, coordina el comité técnico de ANFAC, de la asociación, y también es presidente del grupo Product Communication de FEDIAF y del BOAR también participa en la federación. María Ángeles Toscano, Corporate Affairs Director de Royal Canin Ibérica, también veterinaria, MBA también, coordinadora del Comité de Comunicación y Marketing de ANFAC. Muchísimas gracias también. Y por último, Víctor Algra, que como sabéis es divulgador, veterinario, es licenciado veterinaria por la UCM, también es licenciado en interpretación por la RESAT, posgrado clínica de pequeños animales, certificado de actitud pedagógica por la UCM, director del Centro Veterinario Pacífico y funda y dirige unveterinario.es y colabora en Zapeando las Está, donde te seguimos siempre que estás y siempre que podemos ver. Se agradece la audiencia. Que no siempre estamos libres a las horas que de la fiesta, pero bueno, lo intentamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Esto es un resumen muy breve de todo lo que hacen y de todo su conocimiento. Me gustaría empezar con una pregunta. Estamos hablando de nuevas dietas en alimentación en perros y gatos. Quizás por ti, Marta, ¿qué avances destacarías que ha habido en la alimentación en los últimos años y por qué? ¿Qué destacarías de las innovaciones, en general, de los avances? ¿Qué nos tienes que contar al respecto? A ver, la verdad es que, claro, por ejemplo, si pensamos en un extrusionado, que es el pienso clásico que conocemos todos y que hemos conocido desde el principio, este existe desde los años 50. Entonces, tiene muchos años de recorrido. Y, no ha variado mucho el mercado, no se han incorporado muchos cambios durante esas primeras décadas. Sin embargo, en estas últimas décadas, ¿no?, sí que han habido muchísimos nuevos formatos, muchísimos nuevos ingredientes que se van incorporando en el mercado. Esto es interesante porque nos permite aprender, porque nos permite pues, tener diferentes productos para diferentes pacientes, ¿no? Porque al final el objetivo de la nutrición tiene que ser adaptarse al máximo posible al individuo que voy a alimentar, ¿no?, con garantías y con seguridad. Entonces, esto es muy interesante pero es como más reciente que otros formatos que ya existían, ¿no? Y, Víctor, ¿hay ciencia detrás de lo que comenta Marta? Quiero decir, ¿qué ciencia hay detrás vosotros como expertos de la industria? A ver, en principio todo lo bueno de tener una FEDIAF detrás, de tener un Scientific Advisory Board, o sea, una serie de científicos que compilan e investigan, tenemos unas guías muy claras de nutrición, nos permiten a la industria tener una referencia muy clara de qué se puede usar, qué es seguro, qué no es seguro,
si se quiere incorporar, como decía Marta, ingredientes nuevos, funcionales. Bueno, hay que hacer una investigación para estar que son seguros y eficaces. O sea, al final tienes siempre el alimento para el animal, lo que tienes que cumplir es que sea eficaz y seguro. O sea, si es eficaz pero le pone en riesgo a la salud, es un compromiso demasiado peligroso, ¿no? Para ti, María Ángeles, ¿qué avances destacarías? Sí, y yo en cuanto a innovaciones, lo que quería resaltar un poco es que sabemos que la medicina veterinaria está evolucionando a pasos acrecentados. Cada vez hay medios de diagnóstico mucho más fiables, precisos, que hace que la longevidad de las mascotas, de perros y gatos, esté creciendo mucho. Entonces, las innovaciones, por lo general, van acompasadas de este conocimiento de la sanidad de gatos y perros. Cada vez vemos que hay enfermedades que se pueden diagnosticar en estadios más tempranos, entonces la alimentación se adapta a esto. Cada vez vemos que como el mantenimiento de esa patología se puede incluso alargar, empieza a aparecer la concomitancia de otras enfermedades, entonces cada vez innovamos más en dar respuesta no solo a una patología, sino a patologías secundarias. Esa innovación, por un lado. Y luego también somos conscientes del mundo en el que vivimos y hay muchísima innovación de la mano de encontrar fuentes sostenibles para las materias primas. La industria en la que estamos nosotros, hay muchas industrias muy focalizadas en el packaging, que el packaging sea sostenible. La huella de carbono de la alimentación animal depende en gran medida de las materias primas. Entonces, todas las líneas de investigación y todas las innovaciones es cómo encuentro ese nutriente que es necesario para esta mascota en concreto, que provenga de una fuente más sostenible que el que utilizaba antes. O sea, que no solamente ya es la nutrición en sí, sino también la sostenibilidad, ¿no? Y la huella ambiental, estáis trabajando mucho en ello. Es muy interesante. Quizá luego lo podamos desarrollar un poquito más. Víctor, ¿qué destacarías tú? Pues como clínico lo que destacaría son todas esas opciones que tenemos para manejar nutricionalmente diferentes patologías que nos funcionan en nuestro día a día. Y algo que me interesa mucho con la investigación es todo lo que tiene que ver con el microbioma, microbiota, fibras prebióticas, que ahora se está invirtiendo mucho en investigación y oye, parece que va a tener un largo recorrido para muchas patologías. Porque un poco para centrarnos, porque hay diferentes tipos de alimentación, ¿no? Víctor, a lo mejor esto lo puedes comentar tú, porque esto lo digo también por clarificar. Unas cosas porque están las dietas con objetivos de nutrición específico, están lo que es el alimento completo, el alimento complementario. Lo que tú comentas, Víctor, creo que vas más por el ámbito de los suplementos nutricionales. Depende, O porque no. también hay dietas que ya te lo implementan ahí dentro directamente en la fórmula. Y esto facilita mucho la vida también a los tutores. Ajá. Real. Sí, podéis intervenir también y podéis interrumpiros, ¿eh? Que yo voy lanzando preguntas, pero que podemos hacerlo lo más fluido que... O sea, yo creo que se pueda. o sea, cuando preguntabas por tipos de alimentos, Sí. hay muchas segmentaciones. Por un lado tenemos el clásico seco que comentaba antes Marta, las latas húmedas que también tienen muchísimos años. Poco a poco han ido apareciendo nuevas tecnologías. O sea, están las típicas dietas BARF que aparecieron hace quizá 20 años o algo así, que hay en mercados donde están muy extendidas, como puede ser UK o puede ser en Estados Unidos o en los países nórdicos. Luego, ahora últimamente hay comidas que están elaboradas pero que necesitan refrigeración, o sea, están pasteurizadas. O sea, hay una variedad muy grande de productos. Y luego, a nivel de contenido, hay productos completos, que es básicamente es la mayor parte de lo que hay, que yo creo que es lo más importante es entender que nuestra responsabilidad es alimentar a los animales que tengan todo y que no tengan deficiencias. O sea, el alimento completo es realmente muy importante. Entonces, luego supongo hablaremos de suplementos, de alimentos complementarios. Bueno, eso son cosas que hay que ir combinando, pero siempre con la mentalidad de que somos responsables de darle al animal todo lo que necesita, ¿no? Sí, y también añadir creo algo más, que, sí, Marta? perdón, Sí, sí, que, claro. hay que diferenciar lo que es el formato, ¿no? Sí. La forma en la que se presenta, que puede ser como croqueta, como lata, como precocinado, como muchas cosas. Y luego hay el objetivo de ese alimento, si es un alimento completo para un adulto y si es un partner, ¿no? Si es un alimento dietético con unas características. De alimentos dietéticos son sinónimos, ¿no? Sí, luego igual Víctor, que domina el tema legal, se lo explica. No, bueno, para que quede claro. Las dietas veterinarias, ¿no? Sí. Con un objetivo por un animal enfermo, pues pero una dieta veterinaria no necesariamente tiene que ser en pienso o lata. El concepto puede estar en cualquier formato, ¿no? El objetivo no tiene que ver con el formato, aunque es verdad que hoy en día encontramos objetivos ligados a un formato o a otro, pero creo que eso ya se va a desarrollar y podremos encontrar diferentes formatos y diferentes objetivos, ¿no? Si quieres explicar lo del PARNA. Bueno, el PAROT es un estatus legal que hay a nivel de legislación europea que es
unos ciertos alimentos que cumplen, o sea, que son capaces de ayudar, no curan, pero ayudar en ciertas patologías. Entonces, a nivel europeo hay una legislación que te indica para ciertas patologías en las que se puede tratar y qué tiene que cumplir esa dieta. Es decir, no podemos hacer un Parnut, o sea, no podemos tratar una enfermedad libremente. Hay una serie de enfermedades que se pueden tratar y cada una con unas condiciones. Pues no sé, si tenemos un animal que es diabético, pues ese producto tiene que tener un máximo de azúcares, un máximo de almidón, etcétera, ¿vale? Son dietas adaptadas a una situación patológica. A una patología. Para, pero obviamente, quede claro que no cura nada. Controlar, no cura ni trata, Es ¿no? colaborar con, Eso es. el tratamiento farmacológico, etcétera. Bueno, vemos que hay mucha gama de productos, ¿no? Imagino que todo adaptado a la demanda de la sociedad, a las características de cada persona que tiene una mascota, ¿no? Y eso es algo, yo creo que positivo. Últimamente también en los medios vemos, yo creo, informaciones cada vez más, ¿no? Yo creo que es un tema que interesa mucho, la alimentación. Pones con el Instagram y te salen vídeos de alimentación de las mascotas. Y entonces es un tema que, y tú, Víctor, esto lo verás también, que eres experto en El esto. algoritmo sabe todo. Me sesga mucho a mí cuando me saltan las cosas. Sí, eso de sesgar estamos escuchando últimamente mucho del tema de la inteligencia artificial y de tal, es verdad. Pero estamos hablando mucho del término ultraprocesado, ¿no? Quizá, María Ángeles, puedas comentarnos tú un poquito más, porque es verdad que están apareciendo mitos alrededor de este término ultraprocesado, eso está impactando en nuestra alimentación, es un tema que se centra exclusivamente en un tipo de alimentación humana. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Pues lo que diría es que al final el término ultraprocesado es una etiqueta que todos nos queremos quitar de en medio, Sí, ¿no? por la connotación negativa que tiene. Sí que es verdad que no hay una definición legal detrás de la palabra ultraprocesado. Al final podemos entender que es un alimento que ha sufrido un proceso en su fabricación. ¿Qué es lo que pasa? Que en alimentación humana ligamos ultraprocesado con un tipo de alimento que tiene muchísimos ingredientes, que por lo general está desequilibrado, que por lo general tiene un índice muy alto, una cantidad muy alta de grasas, de azúcares y que no es bueno para la salud. Entonces, esa extrapolación se hace a alimentación de mascotas y le cae el San Benito a la croqueta. Entonces, la croqueta es un ultraprocesada. El reto que tenemos, por ejemplo, empresas como Royal Canin, es quitarnos esa etiqueta y pensar también que un ultraprocesado puede ser una leche maternizada o un ultraprocesado puede ser el liofilizado que llevan los astronautas cuando van a la Luna o al espacio. Al final es un compendio de todos los nutrientes que necesitamos en una circunstancia en concreto, en particular, de nuestra vida. Y un alimento que te da todos y cada uno de los nutrientes que necesita ese perro y ese gato para estar sano en este momento de su vida. Es difícil porque tenemos que hablar de si la ciencia respalda las nuevas tendencias, que las nuevas tendencias van a tal velocidad, gracias a las redes sociales, que la ciencia no alcanza. La ciencia va detrás. Pero sí que tenemos que pensar eso, que ultraprocesado, y por una palabra fea, que no quiere decir nada porque no tiene una definición. No tiene una definición legal, ¿no? Exacto. Y que tenemos que intentar asociarla a cosas más beneficiosas, porque realmente un procesado, no sé quién hablaba, por definición, un bote de garbanzos cocidos ya es ultraprocesado. Y la legumbre, hasta el día de hoy, fuente de proteína vegetal súper digestible y que se está recomendando incluso que haya cambio de la alimentación de carne roja a proteína vegetal. Entonces, ¿Y hay que trabajar en esto. por qué creéis que se habla tanto de esto últimamente? Es gracioso porque el otro día leía un artículo sobre ultraprocesados en humanos, ¿no? Que quizá pues, los ultraprocesados, lo que decíamos, ¿no? Que sí que tienen más sentido en humana porque son muy ricos en grasa, porque son muy ricos en sales y sí que tienen efectos negativos sobre la salud. Pero es que en humana a nivel científico tampoco hay una definición clara, ¿no? Y en este estudio miraban pues gente que consuma ultraprocesados contra los que no lo consumen. Pero según lo que definían como ultraprocesados, les salía un outcome diferente, ¿no? Por ejemplo, el pan. Si metían el pan como ultraprocesado, por ejemplo, salía que el que comía ultraprocesados tenía beneficios para la salud, que nos explota la cabeza, ¿no? En cambio, si metían el alcohol o productos con alcohol como ultraprocesados, salía un outcome muy malo, ¿no? Entonces, la definición es muy importante. En este sentido, que comentaba Marta de los estudios,
también yo creo que con ultraprocesado hay un poco marketing del miedo para centrarnos en eso, pero nos tenemos que centrar en la calidad nutricional de un alimento. Y con esto también hubo un estudio en veterinaria donde se vio el nivel de disbiosis en animales que tomaban dietas procesadas y animales que tomaban dietas no procesadas, y era mayor en dietas no procesadas. Entonces, realmente el ultraprocesado lo tenemos que ligar necesariamente a algo malo. Tenemos que ver la calidad nutricional y la seguridad del alimento. Pienso. Yo creo que el concepto de ultraprocesado, que, como decíais, apunta más a la croqueta. En el fondo, si pensamos un poco lo que contiene una croqueta, que al final son verduras, cereales y carnes, pues a su escala es lo que ha hecho la abuela siempre para hacer el cocido. O sea, no estamos incluyendo un montón de ingredientes extraños para hacer nada especial. Es verdad que como en general las croquetas son completas, añadimos premix vitamínico y mineral para realmente cumplir con los mínimos nutricionales. Pero el concepto Pero ultraprocesado... eso se tiene que incluir en todo, si no... Exacto, si no, mal. Entonces, el concepto ultraprocesado es un poco... Yo creo que en el pet food no cuadra con el concepto que tenemos. Es un poco, quizá a lo mejor, de ese Sí, yo creo que es un poco las modas nuevas de nutriciones alternativas, o sea, formatos diferentes a la croqueta histórica de hace 60 años, ¿no? Entonces, lo que comentáis de la alimentación seca, que son las croquetas, o sea, ¿qué nos podéis comentar de este tipo de alimentación? ¿Son seguras? ¿Son de calidad? ¿Qué ciencia hay detrás de las croquetas? Porque al final es lo que es un alimento procesado, es así. Y tiene un tipo de procesado tiene un tipo de que proceso. se llama extrusionado. Ujú. Igual podríamos hablar de extrusionados y no de ultraprocesados. Y o sea, para una persona que vaya a comprar un alimento, ¿puede estar tranquilo con ese tipo de alimentación? La gente de empresa te va a explicar. Tú también yo, puedes fuera de la opinar, empresa, Marta. te voy a decir que la croquetita es muy poco sexy y todas son iguales, Sí. ¿vale? Y eso es difícil no ver ahí más allá que la croquetita y las verduras y los cereales. Y eso es entendible para el que compra o el que lo ve. Pero hay croquetitas con mucha base científica y mucho trabajo y mucha ciencia detrás y muy bien testadas y muy bien hechas, y hay croquetitas que menos, igual que otros formatos. Sí, pero en términos generales yo entiendo que tiene una legislación detrás, hay unos equipos detrás. Bueno, en general, ¿Cómo funciona? No sé si lo podéis explicar un poquito más. sí, a ver, en principio, como comentaba Marta, todo depende de quién lo haga y con qué criterios lo haga. Yo creo que un poco la ventaja de una industria que lleva muchos años trabajando es que al final estandariza mucho, con una base científica muy sólida, y de hecho uno de los pilares más grandes de la industria de la alimentación animal de animales de compañía en España y en Europa es que tiene mucha ciencia y mucha legislación detrás. Entonces, si tú sigues lo que marca la legislación, cumples con los mínimos y máximos nutricionales, el proceso microbiológico es correcto, etcétera, etcétera, está súper controlado y no tiene ningún riesgo. Entonces, es una cosa que llevamos muchos años haciendo y sabemos perfectamente cómo hacerlo. Y lo mismo aplica a las otras tecnologías, ¿eh? Si tú sigues con los protocolos de higiene que necesites, nutricionalmente haces tu alimento como corresponde, sin excesos ni deficiencias, es perfecto. Esto, Sí, por complementar, adelante. Bueno. siempre yo creo que todos tenemos que hacer estas 3 preguntas, incluso para la alimentación que seguimos las personas, ¿no? Cuando vaya a elegir el alimento para mi gato, para mi perro, habría 3 preguntas que tenemos que responder, ¿no? Si lo que le estoy dando es seguro, lo primero, que no supone un peligro a nivel microbiológico, a nivel... Segundo, si es nutritivo, es decir, si tiene todos los alimentos para nutrirle. Y lo tercero, si se adapta a las características de ese gato y ese perro. Entonces, si preguntamos por la croqueta, pues cada uno tiene que pensar en esta marca, si realmente tiene todos los nutrientes, si tiene un portfolio de productos que se pueda adaptar a cada etapa de la vida o a cada característica fundamental, y si es seguro. Si esa croqueta, esa marca, cumple esos 3 requisitos, perfecto. Y volviendo a la ciencia, porque tú participas en el comité científico de FEDIA, Sí. que ahí se hacen las guías nutricionales. No, ¿Cómo funciona? ¿Nos Sí. puedes explicar un poquito más qué hay está detrás? más de los comités y tal. Yo, del comité en el que participo, básicamente hay un grupo de gente de empresa y un grupo de expertos ajenos, Ujú. independientes. Independientes. No trabajamos para FEDIA, FEDIA no nos paga nada. El hotel. El hotel nos paga. Bueno, qué menos, ¿no? Y la comida, es verdad. Pero ya está, vale. Y entonces lo que hacemos es
FEDIAF nos plantea una serie, pues por ejemplo, cosas nuevas que se han descubierto sobre la nutrición, si sería interesante incluirlas en sus guías, si tendríamos que hacer alguna nota en sus guías para tener en cuenta pues, cierto nutriente o cierto otro, ¿no? Cosas como muy más técnicas, y entonces discutimos entre nosotros y si llegamos a una conclusión, pues estas guías se van enriqueciendo un poco de... Pero soléis llegar a conclusiones, ¿no? Porque se actualizan muy cada año, ¿no? fantástico, sí. Sí. Bueno, estupendo. Vemos que hay ciencia detrás, ¿no? Y que hay luego- muchos años de trabajo. Sí, Bueno, otros comités, pues Exacto, hay más comités. la gracia, o sea, lo bueno, yo creo que lo bueno de FEDIAF es que está el Scientific Advisory Board, que son independientes. Eso es no interesante. No están comprometidos con nadie y es de la comunidad científica. O sea, nosotros los has elegido que realmente sean representantes y sean expertos, entiendan, que trabajan y dan una información científica que entonces como industria la incorporamos a las guías nutricionales. Al final las guías nutricionales no tienen un valor legal porque nadie las ha legislado, pero es la experiencia científica que tenemos de muchos años de científicos que están en el board y científicos externos que han publicado. Entonces, con toda esa información, lo que nos permite hacer estas guías a nivel de FEDIAF, que es un poco el estándar europeo, que es verdad que no es legal, pero cualquier autoridad, si en algún momento va a tener dudas, va a ir a recurrir a este producto. O sea, al final es una garantía de calidad. Es una garantía de que si tú cumples con todo lo que tienes en estas guías que se han nutrido de las investigaciones diversas, ese producto es completo. Y lo que decía Ángel, es completo, es seguro y de calidad. Y de calidad. Víctor, me gustaría ir ahora al papel del veterinario. Bueno, todos somos aquí veterinarios, pero tú eres veterinario clínico además. Entonces, ¿cómo el veterinario puede, o qué rol tiene el veterinario en la nutrición? Y hay algo que se pueda mejorar, hay algo, bueno, ¿qué opinas sobre esto? El rol del veterinario en la nutrición, porque yo creo que es importantísimo. Hombre, es importantísimo y debería estar entre esas preguntas, batería de preguntas que hacemos a nuestros pacientes cuando entran en consulta. ¿Qué comen? ¿Qué están comiendo? Porque también esto nos puede explicar cosas que están pasando. Es importante que seamos la figura de referencia y que sepamos también dónde están las referencias reales y que nos tienen que dar solvencia a la hora de contar las cosas, porque también el papel del veterinario a veces puede ser controvertido, porque también hay muchos veterinarios que sueltan, o comentan cosas desde la emoción, desde su sensación, pero creo que aquí siempre tenemos que ir a esas referencias de lo que nos están contando, porque el veterinario es una figura de referencia y también es una figura de desconcierto para algunas cosas. O sea, no ser veterinario, lo que quiero decir es que ser veterinario no da calidad a todo lo que decimos. Siempre tenemos que ir un poco más allá y buscar dónde están las referencias de lo que nos están contando los veterinarios, que también nos pueden engañar, que yo puedo timar también. Entonces creo que es importante esto. Pero bueno, en términos generales, entiende que el veterinario... Esto hablo más de redes sociales. Yo, ¿no? Digo más en redes sociales. Ah, vale. No, digo el veterinario de la consulta. Hay mucha cosa, pero en la consulta... Sí, hay es que claro, son diferentes. Claro, que como estamos ahí en una doble banda, pero en la consulta es importante sacar el tema, hablarlo directamente con los tutores, porque si no lo hablamos en la consulta nosotros, van a buscar la información. Es algo que interesa, ya lo estáis viendo, y tenemos que nosotros de forma activa sacar estas conversaciones en consulta. Y una cosa interesante que me encuentro, Podéis intervenir cuando nosotros somos un servicio de referencia, entonces muchos compañeros veterinarios, ¿no? de familia me remiten casos y tal. Yo les remito casos. O sea, tú eres especialista, a ti te se puede remitir casos de nutrición y... Nosotros solo en... Solo yo nutrición, ¿no? tengo la suerte de poderme solo dedicar a la nutrición y hacer de referente. Entonces, lo que quería comentar, me he olvidado. No, que no tengáis miedo a decir no lo sé. Que a veces me vienen propietarios o no, porque el veterinario no sabe qué decirles y os entiendo perfectamente. Me dicen, no, es que le doy una dieta que la fabrican en Estocolmo, en una montaña, en no sé qué. No tengáis miedo de decir, no tengo ni idea de esta dieta, si sirve, si no sirve, si tiene calidad o no tiene calidad, porque yo tampoco lo sé. No, hay 8.000 millones, no puedo controlarlas todas. Entonces, por eso hay unos sistemas, no sé si utilizáis la WhatsApp... No. Y unas recomendaciones que es muy interesante que le deis al propietario, ¿no? Tú has decidido dar esta dieta noruega, por decir algo, pues infórmate. O sea, porque realmente, bueno, todos hemos estudiado la carrera y al final te estudias una carrera, estudias muchas cosas de muchas especies y luego, claro, la ciencia va avanzando. Bueno, y la Entonces, nutrición... es importante, entiendo, que la formación, ¿no? O sea, que el veterinario también esté formado en nutrición. ¿Cómo? Es que la nutrición yo creo que
de lo que recuerdo cuando yo estudié, solo estudié un día de nutrición de perros y gatos. Casi Hice todo un montón ganadería. de rumiantes y un montón de cerdos, algo de pollos, recuerdo. Y ahora ha cambiado mucho. O sea, ahora es verdad que los veterinarios cada vez están más informados, cada vez, pero estoy con Marta. O sea, no sé, yo no lo sé todo. Y llevo 30 años en la industria, no sé todo de nutrición animal, pero no pasa nada. Pues ya lo investigaré, ya lo miraré, ya le preguntaré, pues espérate, vuelve mañana o mañana te llamo, no sé, no tengamos miedo en ese sentido. O sea, no tenemos que saberlo todo. Igual que el veterinario, cuando le viene un caso, no tiene por qué saber exactamente de cardiología, traumatología, neurología. No, bueno, pues no pasa nada. Entonces, informémonos. Al menos lo que no hagamos es desinformar, que eso es lo que más importante. No desinformemos. Si no lo sabemos, consultemos o remitamos a algún experto o no. O preguntemos, las empresas yo creo que están, yo soy como una mosca cojonera, yo estoy preguntando todo el día, entonces están para eso. Si tú tienes un producto y tienes dudas sobre ese producto, qué menos que coger el teléfono, un mail hoy en día, mandas un mail mira, me gustaría saber cómo hacéis esto, cómo hacéis lo otro, y que te informen, vamos, eso creo. En ese sentido, las guías de la WhatsApp, lo que Sí. estaba comentando, hay unas guías abiertas, públicas, donde dice, oye, estas son una serie de preguntas que puedes hacer a las casas comerciales. Te las tienen que responder. Si no te las responden o te empiezan a marear, descarta esta dieta. Y a mí esto me ha pasado de forma personal, al principio todo motivado, llamaba tal, y había mucha gente que decía, esto es una dieta hipoalergénica, sí, porque solo tiene pollo. El servicio técnico de casas comerciales. Yo, pero si tiene pollo, no es hipoalergénica, sí, porque el pollo es natural. Y dices, ¿quién está detrás? ¿Quién está al volante en esta casa comercial? Entonces aquí es importante que sean transparentes con la información que dan. Y aquí ya cada uno que haga su ejercicio de investigación, pero tienen que respondernos. Claro, porque al final también están apareciendo productos nuevos y también formas de alimentar nuevas, ¿no? También un poco a lo mejor por mimetizar lo que hacemos en los seres humanos, ¿no? Tenemos comidas vegetarianas, veganas para perros y gatos, que incluso yo creo que ya se comercializan incluso, dietas caseras que las personas quieran cocinar para el animal, o incluso dietas BARF, dietas crudas, en fin. Y están surgiendo este tipo de alimentación que entiendo que es completa, pero que son diferentes. ¿Qué opináis sobre este tipo de alimentaciones? ¿Hay que tener algún criterio? ¿El veterinario tiene que tener alguna información adicional? ¿Qué le tiene que trasladar cuando le preguntan los dueños sobre este tipo de dietas? María Ángeles, tú que te veo ahí con ganas de hablar. Es verdad que es muy variada la oferta que se recibe. Hablabais antes de los veterinarios, pero es verdad que hay veterinarios que siguen muy diferentes tendencias. Al final, diríamos, si todos siguen la ciencia o si todos se orientan por una cosa, todos pensarían igual, y no es así, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes tipos de dieta. Bueno, pues hay tendencias, se va avanzando, estamos extrapolando mucho de lo que nosotros pensamos, pensando que es lo mejor para las mascotas. Y es verdad que todo esto, lo bueno es que hace investigar. Al final se recomienda, yo soy vegetariano, hay muchísima gente con una tendencia vegetariana por una conciencia medioambiental o de sufrimiento animal que quiere tener ese mismo comportamiento con sus mascotas. Se está investigando y ya se llega a conclusiones y te dicen, oye, en perro podría llegar a ser una opción, pero para gato, bandera roja. No. Bueno, había una tendencia hacia avanzar, se investiga y se saca una conclusión. Entonces, si hay una dieta vegana para perro, ¿por qué no? Si es seguro, si es nutritivo y si se adapta a las necesidades del perro, puede ser. Si es para gato, no. La ciencia ha hablado. Si estamos hablando de alimentación cruda, bueno, pues ahí tenemos también mucha investigación y muchísimos estudios que ya están diciendo, sí, podría ser una opción, pero cuidado, riesgo microbiológico, riesgo de zoonosis, particularidades si hay algún inmunodeprimido en casa. Bueno, escuchemos a la ciencia. Puede ser una opción, pero teniendo en cuenta los riesgos. Entonces, opciones hay, yo creo que siempre es bueno porque hacen avanzar y hacen que los estudios sigan, pero ahí lo que tenemos que tener un poco es la capacidad de discernir qué es una tendencia nueva con un estudio que a lo mejor no está muy bien sustentado o está basado en una encuesta sobre impresiones de que noto que mi perro tiene el pelo más brillante, ¿vale? Puede haber una razón de causalidad o de casualidad, o donde hay un estudio con grado 3 de evidencia que ha hecho pruebas y que realmente concluye que ese alimento está adaptado. Entonces, opciones, mientras más mejor, pero que luego cuando la ciencia habla, la escuchemos. ¿Queréis decir algo al respecto? No, o sea, yo quiero centrar en la idea de que la hemos cagado mucho. Hemos matado ¿Por qué? animales Vale. por no testar, por no saber suficiente, ¿no? Ahora cada vez matamos menos, eso está bien,
Pero, por ejemplo, en los 80, pues ¿no? Descubrimos que la digestibilidad era importante. También descubrimos que cuando hacíamos latitas para gatos, la taurina se nos iba, entonces teníamos que meter mucha taurina. Pero aquí matamos gatos. Quiero decir que el testar, el investigar, el que se sustente sobre bases es importante. Porque si no estás testando con los animales de la gente, ¿no? Y creo que ya no son los 50, los 60, sabemos hacerlo mejor, creo. Bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Sí, yo creo que como industria, yo creo que cada vez nos hemos vuelto mucho más exquisitos o más científicos, más, como decía Marta, ¿eh? Recuerdo también el tema de los cálculos de los años 80. O sea, de repente todo se nos ocurrió que como había mucha estrubita, vamos a acidificar los alimentos para que acidifiquen la orina. Entonces, fantástico. Conseguimos quitar estrubita y empezaron a aparecer oxalato por todos lados porque habíamos acidificado demasiado. Bueno, yo creo que poco a poco, Se ha ido aprendiendo. como en humana, poco a poco vamos, como dice ella, matando menos. O sea, cada vez lo hacemos mejor, cada vez hay más evidencia científica. Siempre estará el pirata de turno que decida poner en el mercado productos, Bueno, porque eso es inevitable. en cualquier sitio, en cualquier situación. Pero yo creo Es que verdad que la ley en este sentido es un poco Pero está- laxa para mi gusto. Pero hay controles, entiendo, a ese sí, aspecto. hay, Quiero hay decir con- que- hay controles, pero sigue pudiendo aparecer sobre todo pequeñas empresas. Lo que no va a hacer es una empresa enorme hacer cosas inadecuadas porque va a ser muy visible, pero pequeñas empresas siempre te pueden aparecer que distorsionen en el entorno, ¿no? Y en ese sentido, esto que hablamos de la novedad, a mí siempre algo que lo tengo ahí como un poco pendiente, y es que toda novedad no es necesariamente buena, sino es algo que le falta recorrido. Y con esto de la alimentación, todas estas novedades, bueno, si la quieren que las prueben otros y ya que me vayan contando. Porque sí que es verdad que a lo mejor dentro de 10 años decimos, oye, pues esto no estaba tan bien. Entonces con las novedades yo soy bastante cauteloso. Hay una normativa. ¿Qué consideráis a nivel normativo? ¿Hay algo que queráis comentar? Quiero decir, ¿hay algún reto, o a lo mejor para la industria, de cara a las normativas que se están desarrollando? ¿Algo que nos impacte directamente? Porque normativas se están desarrollando. También hay ahora un reglamento de perros y gatos de bienestar a nivel europeo. No sé si tenéis Yo que decir algo al como respecto. prescriptores desde el punto de vista nutricional Sí, solamente, sí, desde el punto de vista de la nutrición. es verdad que FEDIAF tiene unas guías que eso son muy útiles y todo, pero es verdad que ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos hay una obligación legal de antes de sacar al mercado un producto, testarlo, es decir, analizar que tiene todos los nutrientes y hacer una digestibilidad. Esto no es obligatorio. Claro. Sí, bueno, yo eso también, si quiero, puedo aportar algo porque conozco más o menos la normativa también. Claro, es que esto es un tema de la normativa de higiene que cambió con respecto a las vacas locas. Hubo un cambio normativo en Europa donde la responsabilidad recae sobre el productor, pero el productor tiene una responsabilidad de que todo lo que pone en el mercado tiene que ser seguro y de calidad. Y es un sistema que está controlado, que hay inspecciones, que las autoridades están inspeccionando, que nos consta muchísimo, y hay unos controles muy exhaustivos para evitar lo que Pero comentáis, que no haya nadie que haga las cosas mal. Yo, Es- que trabajo en la asociación... Tengo una pregunta. Sí, no, Porque eso a nivel sanitario estoy segura. Pero Sí. a nivel nutricional se mira de que el productor se haya asegurado de que todos los nutrientes están en ese producto. bueno, la normativa lo exige, también se podría mirar, o sea, tú podrías llegar a... Porque tú tienes que cumplir con una normativa específica, es un reglamento, el 767, donde te dice que los alimentos tienen que ser completos, de calidad. Eso, Víctor, lo conoces. No, la autoridad sí que lo Y controla. lo tiene que controlar. El problema es que, bueno, si quieres ser exhaustivo, tendrías que tener 100.000 inspectores mirando todos los productos que hay. Entonces, no es exhaustivo, pero se supone que las industrias que están que son serias, que están asociadas a FEDIAF, que realmente siguen los protocolos, cumplen. Entonces la responsabilidad del propio productor la que te... Exacto, sí. ¿Y la digestibilidad? ¿Es obligatorio mirarla a los productos? No, No. no excepto algunas dietas veterinarias, algunos parnuts, que sí que tienen una digestibilidad mínima. De todos modos, al final, pero viene a ser un poco lo mismo. Es responsabilidad tú como industria de tener los nutrientes, pero que sean digestibles. Esto es muy a lo que estaba comentando. Dices, sí, porque pensamos que no testan en animales, que se puede vender como un incentivo de compra. Dices, son geniales. Ya, bueno, pero es que los animales, el trabajo de esos animales es comer, estar felices, tranquilos, que ya lo querría yo para mí.
Pero el tema está que si esto no se testa, lo están testando en los animales que lo compran. Es decir, no tienen animales trabajando en comer y dormir, pero lo están testando en tu animal en casa y estás pagando por ello. Entonces yo creo que es esto que sí que se tendría que exigir, ¿no? Si me vas a vender algo, oye, tienes que saber que esto realmente cumple lo que me estás contando, creo yo. Para nosotros además es que es imposible comercializar un producto sin saber la digestibilidad y además es sencillísimo. ¿Qué como? Que salen. ¿Qué sale? ¿Y qué se queda dentro? Sé lo que necesito que se quede dentro. Entonces, yo jugando en casa a hacer alquimia y a añadir cacitos de micronutrientes o de polvitos, sé lo que entra, pero no puedo valorar lo que sale. Entonces, la digestibilidad para nosotros es fundamental. O sea, no hay producto que salga al mercado sin que se mida. O sea, que hay una base científica detrás y un trabajo Es que si no, basado en la ciencias. pregunta de ¿es nutritivo? Se te cae. Bueno, hay muchos estudios de digestibilidad, in vivo e in vitro. Yo creo que un tema también es, a medida que vamos mejorando como sociedad y con el bienestar de los animales, es cada vez experimentar menos en animales y conseguir modelos in vitro que sean mucho más fieles. O sea, creo que es un proceso que tenemos que hacer. Es un proceso también, yo creo que la industria estaría encantada de hacerla. Las autoridades les cuesta, están un paso por detrás. Porque a nivel de FEDIAF, autorización de aditivos, bueno, nos piden para autorizar un aditivo que igual llevamos 30 años usando, una vitamina E, es igual. La conocemos todos, llevamos 30 años usando, nadie la cuestiona. La EFSA nos pide que hagamos estudios de toxicidad, de gerotoxicidad, o sea, hay que irse a dosis altas para ver si el animal se me muere. O sea, éticamente nos cuesta mucho sustentar esto. Entonces yo creo que tenemos que, como sociedad, tenemos que entender que el modelo de experimentar con animales años atrás, ¿no? Los de punto final, matarlos, luego hacer necropsia, tal, es algo que tenemos que abolir. Tenemos que ir a modelos mucho más in vitro que nos permitan hacer digestibilidades in vitro sin tener que probar en animales, probar ingredientes funcionales nuevos in vitro. O sea, pero eso también falta la colaboración de la autoridad para que entienda que no podemos testar con animales. Entre otras cosas, primero por bienestar y segundo porque tampoco hay animales disponibles para testar. Pero incluso pero incluso en el tema de la digestibilidad, que no es cruento, no hay que hacerlo. Claro, no. Incluso se están planteando paneles in-home, ¿no? Con clientes, que me parece Añade la variación. Claro. interesante. Que diferenciamos esto de experimentación animal, que parece, hola, ¿se oye? Sí. De experimentación animal, que no es tener al animal en una jaula ahí encerrado, no. Que paguen a la gente en sus casas y digan, oye, a ver lo que come y a ver lo que sale, ¿no? O sea, y los animales que al final es comer y cagar. O sea, que no es tampoco una cosa muy cruenta, ¿no? Y que estén bien, pero que sepamos el dato. Bueno, hemos tocado muchos temas. Todavía me quedan algunos y tal, pero si alguien quiere intervenir, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Fenomenal. Es que no va el tuyo, Víctor, el de diadema no va. Sí, ahora va. Sí, por favor. Hola. Antes has comentado que el pollo... Sí, perdona. No, sí, como me miraba Dios para mí. Has comentado que el pollo no era considerado un alimento hipoalergénico. Quería saber si hay alguna definición o alguna regulación que especifique qué alimento es hipoalergénico en mascotas. Pues sí, mira, ¿qué pasa con las alergias? Que al final no hay un alimento hipoalergénico como tal. Si a ti te da una alergia a un alimento, te da. Pero creo que la proteína del pollo, corregidme si me equivoco, no sé si es la tercera que más alergia da. Sí. La primera en perro. La primera en perro. Entonces, vender un alimento hipoalergénico que es monoproteico, esto es, para mí, un poco faltar a la verdad. ¿Qué es lo que hacen con estas dietas? Se hidrolizan, esto os pueden contar mejor ellos. Se cortan muy chiquititas para que tenga la calidad nutricional de esa proteína, pero que el cuerpo no la reconozca como alergénica. En ese caso, yo sé las casas comerciales de las que me fío de su proceso de fabricación, de que limpian sus tolvas, de que no tienen trazas, y esos alimentos sí los considero hipoalergénicos. Pero es una pena cuando hay gente que hace un esfuerzo en casa y dice, es que le estoy dando un pienso hipoalergénico y no mejora. Y revisas y dices, tenemos que volver a empezar, porque te la han colado. Esto no sabemos si no está funcionando o no. Entonces, definición legal como tal, decidme si me equivoco. No hay una definición de No, hipoalergénico. la alegación hipoalergénica no tiene definición, la puedes poner donde quieras. Yo me puedo poner aquí hipoalergénico, ya está, porque lo digo yo. Entonces, pero es que un alimento no es hipoalergénico, es tu animal que es alérgico. Tienes que encontrar qué ingredientes no les son reactivos y ese alimento será hipoalergénico. Las dietas veterinarias lo que hacen es
o usan ingredientes raros que raramente serían culpables, o dieta o proteína hidrolizada. Pero claro, el pollo está en todos sitios. Las posibilidades que que sea hipoalergénico son pocas. Sí, recuerdo que había estudios sobre hipoalergenicidad y estudiaban diferentes mercados. Recuerdo que, por ejemplo, creo que era Sudáfrica, el alergeno principal creo que era el cocodrilo. Entonces, es un tema... Si no era el cocodrilo, algo semejante. Aquí eso Es no- un tema, aquí no es un tema que pase, no pero es un tema que... si no expones al animal a una proteína, nunca será alérgico. El día en que lo expones y cuanto más lo expongas, más alergias aparecerán. Entonces, lo que decía Marta, no hay nada universalmente hipoalergénico. Yo creo que es un marketing muy bueno que se ha extendido. Es verdad que hay países donde ha explotado, tipo Italia, donde ya las autoridades llevan un momento en que dijeron no tenemos ver esa palabra en ningún lado, a no ser que cumpla la dieta, el Ajá. Parnut correspondiente, que es proteína hidrolizada, etcétera, etcétera. Por lo que comentabais también, entiendo que el etiquetado de los productos también está regulado, ¿no? Quiero decir, María Ángeles, no se puede decir lo que tú quieras en un etiquetado. O sea, o si lo haces, no estás siguiéndola, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Claro, hay una ley que dice lo que tenemos que poner en la etiqueta. Me río con lo de la etiqueta porque sí que es verdad que la primera regla es invitar a leer la etiqueta para determinar la calidad del producto. Y al final tenemos que pensar que la etiqueta es una herramienta legal, es algo que estamos obligados a declarar y en función de parámetros, en función de peso, el orden de peso. Entonces hay muchas connotaciones. Se dice que si el primer nutriente que aparezca tiene que ser es el más abundante, ¿no? Entonces, si no es una proteína, el producto ya no es bueno. Pero tenemos que ver qué proteína, ¿no? Si es deshidratada o si es una harina o si es fresca, ¿no? Porque el componente agua también añade peso. Es muy controvertido. Sí que el etiquetado está legislado, pero a día de hoy no aporta información sobre la calidad del producto o sobre el valor nutricional. Yo creo que el etiquetado está No se te escucha, Víctor. No, se entrecorta mucho, sí. Es que la legislación de etiquetado no está pensada para el consumidor. Aunque digan que sí, está pensada para la autoridad de control. Entonces, ¿por qué me hacen declarar como me hacen declarar que el consumidor pobre se vuelve loco con los aditivos, etcétera? Porque la autoridad quiere tener alguna herramienta. O sea, en realidad debería haber dos etiquetas: la de la autoridad y la del consumidor. Y nos facilitaría a todos, o sea, a la industria y al consumidor, al veterinario y a la autoridad. O sea, ¿por qué intentamos mezclar en una etiqueta todo cuando al final conseguimos que no lo entienda nadie? O sea, no aporta nada, ¿no? Hay demasiada información, quizá. Demasiada, y además es ilógica, porque por un lado tiene la parte nutricional donde al veterinario le puede servir, pues mira, este producto tiene 25 de proteína o 13 de grasa, lo que sea, pero luego están los aditivos que solo declaras lo que añades, no lo que sobrevive. Entonces, estás mezclando información que la autoridad de control quiere ver cuánto estás poniendo, pero que al veterinario no le dice nada, porque si yo pongo 20.000, pero se me destruyen 19.000, solo me quedan 1.000. Entonces, ¿qué me aporta ese 20.000? Nada. Y además a nivel nutricional tampoco te está diciendo nada, porque de los 30 y pico nutrientes esenciales para un perro o para un gato, en la etiqueta aparecen 2. Y el análisis es regulinchi. O sea que, En ese sentido, sí que es verdad que las redes sociales no ayudan y se autogenera ahí mucho mito con el tema de la etiqueta, y ahí hay una parte de responsabilidad veterinaria. De mira la etiqueta, esto no sé qué, esto no sé cuál. Cuando tenemos el organismo que es la WASAVA, la Organización Internacional de Veterinarios de Pequeños Animales, que en sus guías te dice: cuidado con la etiqueta, que al fin es un elemento legal y no nos aporta mucho más. Pero luego hay compañeros diciendo: mira esta etiqueta. Y eso a mí me crea también un poco de pena y desconcierto, cuando realmente sabemos que no es así. ¿Y el veterinario cómo podemos ayudar al veterinario quizá a tener más información o a que pueda servir también de ayuda para desmentir bulos? Porque al final yo creo que es una figura esencial, ¿no? Pues porque los bulos se generan y es inevitable. Estamos en una sociedad en la que hay bulos en todos los sectores, en todos los ámbitos, entiendo yo, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas creéis que se pueden poner de cara al veterinario para que pueda ayudar a la sociedad a saber lo que es verdad, lo que es mentira y a tener la información precisa, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Hombre, es complicado con la gran cantidad de casas comerciales que hay, todos los tipos de formatos. Entonces yo creo que aquí, al final, el tutor lo que hace es lo mejor que sabe, conoce y puede. O sea, nadie le está dando una dieta porque piense que es mala. Todo el mundo lo hace con su mejor intención. Pero creo que ahí tenemos que darles las herramientas para que puedan hacerlo bien y que ya elijan lo que les da la gana. Si hay un montón de opciones en el mercado, caseras, ya he dicho que yo también le mando a Marta porque hay gente que quiere hacerlo casera, quiere hacerlo bien. Oye,
fenomenal, que lo haga, pero que lo haga bien. Entonces aquí hay muchas guías, muchos documentos que son públicos y yo creo que se los tenemos que facilitar para que ellos tengan una referencia objetiva de cómo tienen que hacer las cosas. Sí, yo creo que además como industria tenemos una responsabilidad, esto desde ANFAC y luego cada uno como desde el papel que jugamos en la industria, porque decías tú que se crea un poco la cultura o esa política del miedo, ¿no? O campañas de comunicación creando miedo. Esto que es con lo que estás alimentando y creando le solución puede a la vez. causar la muerte. Te dan el miedo y te Sin dicen, embargo, y yo tengo la a solución. partir de ahora Cuidado con te voy a esto. solucionar el problema. Eso, Cada claro. uno de nosotros hacemos lo que mejor sabemos hacer y lo mejor que podemos hacerlo, porque se nos acusa muchas veces que parece que el objetivo de un montón de empresas es cargarnos a los perros y gatos. O sea, nuestro objetivo es todo el contrario, que vivan mientras más mejor y en mejores condiciones. No nos olvidemos de la calidad de vida. Entonces, con ese objetivo común que tenemos todos, creo que debemos empezar a comunicar con responsabilidad. Y yo cuando tengo un producto que es ganador, tengo que comunicar sobre los beneficios que tiene mi producto. No debo demonizar el que había antes o el que estaba allí. Y hablemos pues de conceptos que son paraguas para todos nosotros. Cada uno tomará la opción que tenga que tomar, la que mejor le venga. Dentro de eso, que intente documentarse, que intente ver la ciencia que hay detrás y tomar sus decisiones. Pero esta guerra sucia de, ¿sabes que dándole esto? Ostras, es que creamos un miedo que también es innecesario. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Por aquí? Ya no vale. Ya no te vale. Hola, buenos días. Bueno, muy interesante lo que estáis comentando y como el título también de la mesa redonda es mitos y realidades de las nuevas dietas, ¿qué opiniones merece la utilización de insectos para fabricar todo el tema de alimento? Pues una pregunta muy novedosa. Muchas gracias, ¿eh? ¿Quién quiere empezar con los insectos? Marta, ¿te animas? Sí, a ver. Venga, fenomenal. No, adelante. Bueno, que Marta complemente, pero yo creo que cada vez hay más evidencias, o sea, más estudios científicos sobre el uso de insectos. Al final, cuando empezamos a usar las harinas animales también tampoco conocíamos nada. O sea, es lo que hemos dicho. La industria va evolucionando, han venido ingredientes funcionales. Ahora estamos con los insectos. Bueno, pues hay evidencias científicas que demuestran que sí y luego tienes que entender, o sea, que son seguros, que los beneficios, tienes que entender la digestibilidad que tienen los insectos, porque al tener mucha quitina la digestibilidad baja, o sea, hay que tener conocimiento científico para incluirlos, pero si sigues las evidencias científicas, yo creo que se pueden usar perfectamente. Sí, aparte, hablaba yo antes de sostenibilidad, ¿no? Tenemos que tener una cosa muy clara, siempre hablamos de la sobrepoblación del planeta, ahora un montón de perros, lo que no podemos entrar es en competición por las fuentes de proteínas, personas, animales, de producción de animales de compañía. Si es una fuente que además no se utiliza tanto para consumo humano y cumple todos los requisitos que decía Víctor, perfecto. Y en ese sentido, Sí, estuve revisando unas cifras justo de esto y hablaban de un 55% de proteína de esa harina de insectos con un 80% de digestibilidad. Entonces dices, bueno, es interesante. Quizás no es muy seductor no decir, pero bueno, al final tenemos que separar lo que hablamos de ese ingrediente y ese nutriente, ¿no? Y si ese nutriente está ahí, pues quizás es valorable. Y porque los insectos es una, pero también se habla de algas. O sea, ¿creéis vosotros que en un futuro cercano, en las etiquetas estas que decís que, que se pueden mejorar, va a aparecer la alga, el insecto? Ya está. Como Ya fuente está. de omega 3 mucho más sostenible de la que se extrae del pescado, ya está. ¿Sí? ¿Se está comercializando? Como Y omega productos 3. de insectos también hay en el mercado. Sí. O sea, se pueden ver y están declarados, o sea, tienes que ver que están los insectos. ¿Y a vosotros, Víctor, os preguntan por estas cosas los consumidores? Bueno, los Todavía no. tutores, mejor dicho. Todavía no. No se han Están todavía en la enterado fase de todavía. grain free. Ya pasarán a la siguiente. Bueno, pero eso es interesante porque estamos también hablando de que cada vez hay más personas en el mundo, 9.000 millones en unos años, la gente está consumiendo más proteína, porque cuando sube el poder adquisitivo, afortunadamente, que es algo muy positivo, que la gente tenga cierto poder adquisitivo para comer bien y está demandando proteína, lo vemos en los países asiáticos, donde gente que se alimentaba de arroz exclusivamente y insectos también tenía una dieta, pero ahora pueden comer porcino, pueden comer proteína para complementar esa dieta y entonces, y la gente tiene más animales de compañía también. Entonces, necesitamos un mundo que sea capaz de generar recursos
fuentes de proteína, como tú decías, María Ángeles, para alimentar a las personas, una alimentación completa y que nadie se quede sin su fuente de proteína, y a los animales. Y además las personas van a querer filete, no van a querer pulmón. Sí, no van a querer insecto. No, Pues bueno, también acabaremos yo comiendo estoy insectos. dispuesta. ¿Alguna pregunta más? Ah, por allí, fenomenal. Y yo creo que ya vamos a ir acabando. Sí. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Ahora que está muy de moda, ¿no? Esto de decir productos de mala calidad que llevan harinas. ¿Por qué dicen que es de mala calidad? Es decir, ¿podéis explicar un poquito la diferencia entre el producto que lleva carne y el producto que lleva harina de carne? Vosotros, ¿no? ¿Quién se anima? Víctor. Que controla más la forma. A ver, el origen de los ingredientes es exactamente el mismo. Es decir, si usamos una carne, o sea, básicamente la industria se nutre de subproductos animales, entendido como los filetes, como decía Marta, ella quiere comerse el filete, me parece muy bien, y el perro se come lo que no es el filete, que sigue siendo nutritivo. Entonces, este ingrediente lo puedes tener en forma fresca, pues carcasas de pollo como la que podemos comprar en el mercado para hacer caldo, o harinas que es eso mismo, lo cueces, o sea, lo trituras, lo cueces y le quitas la humedad. ¿Vale? Eso, en el fondo el ingrediente es el mismo. Es lo de siempre. Si el origen de la carne es buena, si el proceso de convertir en harina es bueno, esa harina es igual de nutritiva que el ingrediente. Ahora, si sobrecocino esa carne o se me ha estropeado antes de hacerla, pues va a ser mala, tanto la harina como la carne. O sea, nutricionalmente pueden ser iguales si el proceso es correcto. Sí, al final sería a esa carne quitarle la parte del agua y bueno, y una parte de la grasa. Una parte de la grasa y molerlo. A ver, también no os fijéis en el nombre. El nombre no te dice nada. O sea, hay carnes muy buenas nutricionalmente y hay carnes que son una mierda. Yo no soy de la industria. Y hay harinas de carne que tienen una calidad nutricional muy buena y hay harinas que son una mierda. Entonces, el nombre no te define la calidad nutricional del ingrediente. Yo recuerdo como mensaje, cuando entré en la industria hace como 30 años, había un mensaje que decía garbage in, garbage out. Si el ingrediente inicial es una porquería, ya puedes darle vueltas. El final será una porquería, porque no hay otra cosa, no podemos mejorarlo. Si es bueno y el proceso es bueno, será bueno. O sea, no es ni mejor ni peor, pero se basa en que los ingredientes sean buenos y el proceso preserve los nutrientes y preserve los ingredientes. Tengo tiempo para una pregunta más. ¿Sí? ¿Quieres intervenir? Fenomenal. Hola, aprovechando que has dicho lo del grain free, que es en el punto en el que están, pues abrir un poquito ese tema. ¿Realmente qué de beneficio o no hay en un grain free o en un low grain o gluten free también que ahora sale? Pues para mí es un incentivo de compra, ahora me diréis un poco qué pensáis vosotros, sobre todo por la digestibilidad que está cercana al 100% en perros y no sé si el 90 y pico en gatos. O sea, realmente es una fuente nutritiva que está ahí y tiene su solvencia. Y además hay una cosa que me gusta mucho también cuando hablamos de esas dietas ancestrales, no comían cereales, dices, cuidadito con esto, porque los perros se desarrollaron, sobre todo los perros, aunque los gatos también hay alguna cosa por ahí que nos lo dice, que también lo utilizaban como fuente de nutrientes, pero bueno, los perros se crecieron alrededor de las comunidades de personas, comiendo lo que sobraba. Hay estudios que dicen por ahí en comunidades de perros africanos que comen mierda y es una fuente de proteína. Entonces, si nos remitimos a esos orígenes, podemos ver que realmente esos perros no iban a comerse un trozo de filete porque ahí no sobraban los filetes, se los comía la gente. Y entonces fue una característica evolutiva que quizás es lo que les hace estar hoy día con nosotros, que nos han hecho mucho el giro, pero quizás el poder digerir esos cereales cocinados son los que hacen que los tengamos hoy aquí entre nosotros. Y eso es muy interesante si giramos un poco el concepto. Sí, yo por añadir, y luego ya Marta, que es la que sabe de esto, cuando hablamos de grain free, muchas veces, refiriéndolo a los ancestros, te dice que al final el perro y el gato no comían trigo. Para hacer la croqueta necesitamos del almidón, es decir, que si no ponemos el almidón de cereales, lo ponemos de los guisantes, que tampoco los perros recolectaban guisantes. Entonces,
no tiene mucha coherencia. Cuando hablamos de gluten free, lo que se ha determinado en veterinaria, no hay perros y gatos celíacos, solamente había una línea, siempre se habla de la línea de Ceteris lactees, pero que se ha seleccionado para intentar no transmitir la enfermedad, con lo cual no hay celiaquía. Por ahora, en perros y gatos no habría esa necesidad de crear un alimento gluten free. Tiende un poco más a un humanismo, ¿no? Ahora hay personas que tampoco son celíacas que deciden eliminar el gluten de su dieta. Una respuesta parecida. De nuevo, no os fijéis en el nombre, es decir, que no tengan cereales ni significa que no tengan carbohidratos, ni significa que tengan más proteínas, no significa nada, significa que no tienen cereales. Punto pelota. El problema, y me parece bien, o sea, a mí no me gusta no sé qué y no lo como, vale, pues está estupendo, como otras cosas y me llegan los nutrientes de esas cosas. Aquí no habría el problema es que en 2018 la FDA en Estados Unidos encontró una relación real entre cardiomiopatías dilatadas en razas de perro grande que no predispuestas y el consumo de dietas grain-free y boutique. Y hoy en día se ha estudiado mucho, se sospechaba de la taurina, se sospechaba de las legumbres. Bueno, estas crisis al final que matan animales, como os comentaba, las podríamos evitar, pero cuando suceden los nutricionistas estamos encantados, no porque mueran animales, sino porque aprendemos algo nuevo. Aún no sabemos por qué sucede. Ahora se habla de tóxicos, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Como no tenemos ni idea, pero esta relación está ahí, y cardiólogos lo ven, y nutricionistas lo vemos en perros de todos los tamaños y lo vemos en gatos, prudencia, y si usas un grain free o un tipo boutique, que sea muy, muy probado, que sea una empresa que lo pruebe, lo teste y esté muy seguro de que no hay problema. Víctor, ¿querías decir algo más? No, en principio, yo creo que es un tema de moda. O sea, como nosotros, pues habrá gente que no le guste tomar cereales o que sea vegetariano e intente que su animal también lo sea, es un poco lo mismo, pero sobre todo lo que decía Marta, aprendamos de los problemas de cardiomiopatia dilatada respecto al grain free, como trabajemos con seguridad científica. Si nos lanzamos a algo, que estemos seguros de que funciona. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestra participación, por vuestros conocimientos. En una hora no da tiempo a hablar de todo, pero ya nos habéis dado también algunas herramientas de algunas instituciones donde se puede obtener más información. Vosotros también seguro que podéis atender cualquier consulta que os lleguen al respecto, o sea que fenomenal. Desde ANFAC también encantados de poder colaborar en aclarar dudas y en facilitar la información que se precise. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos por la feria. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.